Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pistas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa Vos Te Cuento Buenos Aires, y ahora sí, en presencia para este ciclo 2024, y nuevamente con el placer de comenzar un año más con el profesor, maestro y amigo Andrés Vestermaglio, y otro amigo de la casa, que pronto lo será, el profesor Pastor Arenas. Y ahora sí, Andrés, bueno, comencemos porque vos sos el culpable de todo esto, y tengo mucho que hablar de unos viajes que hiciste, y tengo mucho que hablar de unas poesías, porque te conocíamos desde Mucha Fácil, menos desde la de poeta. Pero esa lo vamos a dejar para el sábado que viene. Hoy estamos con el maestro Pastor Arenas y vamos a aprovechar estos 50 minutos a full. Por favor, adelante. Bueno, en principio agradecerte. Esto para mí es un halago, es una problemática que venimos desarrollando durante mucho tiempo, el problema del origen, de la identidad, de la argentinidad, del proceso de lo que es un ser sudamericano. Y Pastor en esto, el doctor Pastor Arenas, biólogo y dedicado directamente a la etnobotánica, ha incursionado también en la antropología, pero específicamente él fue uno de los, hablando ves de la responsabilidad, vos me tiras la responsabilidad a mí, yo ya le tiro la responsabilidad a Pastor. Pastor para mí es casi un hermano, amigo entrañable, y yo el otro día lo contaba cuando nos conocimos en el CONICET, yo dibujando plantas, y estaba con esta necesidad de conocer América y de inmiscuirme en los temas de lo aborigen o de lo originario. Y Pastor muy amablemente me invita a un viaje de estudio que tenía. Así que en ese sentido él es el responsable de ese viaje de iniciación a las profundidades, a lo que Kush llamaba América Profunda. Pastor ya lo venía haciendo hacía muchos años, es mayor, es mi hermano mayor. Entonces tenía esta doble trabajo, una de orientarnos, porque había otro amigo que viajamos juntos con él, Iván Gagliardi, y Pastor nos orientó en ese viaje, nos organizó el viaje, nos llevó con él, y nosotros en ese sentido aprovechamos esto en forma extraordinaria. Ahora, un poco lo hablamos ya en el programa anterior, pero Pastor tiene tantos perfiles en ese sentido. Él explicaba el otro día lo que era la etnobotánica, lo que a él lo había dedicado toda su vida. Y hay otros perfiles también que son muy interesantes de un investigador que está cuerpo a cuerpo con la problemática que eligió. O sea, el investigador, en este caso de etnobotánica, no hace un trabajo científico de laboratorio solamente encerrado en las oficinas del CONICET o del instituto donde esté trabajando, sino hay un trabajo de campo. Y en ese trabajo de campo, las inclemencias del tiempo, del sol, del lugar, de las enfermedades,
es una responsabilidad muy grande. Y en aquella época, como ahora, no había presupuesto tampoco, Pastor. Siempre el investigador ponía más de su bolsillo que lo que le podía dar el Estado para hacer esas investigaciones. Así sería lindo que le cuentes a la gente, Pastor, este trabajo que venís haciendo ya hace cuántos años, más de 50. Y sí, hace bastante tiempo que empecé a trabajar con la etnobotánica. No solamente con la etnobotánica, sino con la etnozoología, ¿no? Me concentré más con las plantas, pero en definitiva lo que estudié yo, o lo que estudio hasta ahora, ¿no? Porque sigo trabajando a pesar de que ya me jubilé hace unos años, es el entorno viviente que tiene la gente de una sociedad determinada que yo me pongo a estudiar, ¿no? Y claro, cuando yo fui estudiante de biología o de ciencias naturales, se llamaba la carrera, en la década del 70, fines de los 60 y 70, yo estudié en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Soy paraguayo, ¿no? Y vine acá a la Argentina en el año 75. Del año 73 al 75 estuve haciendo mis primeros trabajos de campo en el Chaco y en el Paraguay oriental. Claro, la materia que yo estudiaba, o que a mí me propuso un profesor de antropología biológica que teníamos en la carrera, yo no la conocía porque me habló de etnobotánica y era una materia que no se daba en la Argentina, en Paraguay, en ningún lado, salvo en Europa, Estados Unidos y en México en la época. Se hablaba de tal especialidad. Me sorprendió el nombre y me puse a ver y me metí de lleno, y la verdad que parecía como que era el comienzo nomás, que iba a trabajar para terminar un proyecto con mi profesor, pero finalmente terminé dedicándome a eso toda la vida. Claro, yo no conseguía trabajo en Paraguay. Paraguay en esa época era un país muy, muy pobre, estaba muy mal y aparte de eso era muy difícil conseguir trabajo, el gobierno de Stroessner estaba en plena vigencia. Yo no congeniaba con eso, así que me vine acá buscando perspectivas, conseguí trabajo y me quedé hasta ahora. Ya casi 50 años, en unos meses voy a cumplir 50 años de estar acá trabajando. Y me puse a trabajar con indígenas del Chaco fundamentalmente, de todo el Chaco, del Chaco boreal, del Chaco argentino también, pero también en nuestro instituto tuvo nuestro director de la época, que falleció hace bastante tiempo, el ingeniero Osvaldo Huelque, el interés por hacer una especie de recuperación o de salvataje de los conocimientos sobre los usos de las plantas y de las aplicaciones o de las creencias. Y organizó una colección de cuadernos, de notas, de grabaciones de nuestros trabajos de campo, y nos involucramos numerosos estudiantes. Trabajamos bastante en la Puna, en los valles interandinos del noroeste, de Catamarca, de Jujuy, de Salta, y así trabajábamos prácticamente viajando medio año. Juntábamos plantas, las organizábamos y paralelamente hacíamos el resto del tiempo nuestro trabajo en la ciudad, en nuestro laboratorio, en el instituto, un instituto del CONICET. Y fue ahí que lo conocí a Andrés, que te conocí a vos, Andrés, que yo ya llevaba unos cuantos años trabajando y justo estaba organizando un viaje a un grupo indígena del noroeste del Paraguay, muy, muy desconocido, y muy desconocido todavía hasta hoy. Era muy difícil llegar hasta ahí. Y bueno, entonces yo me entusiasmé mucho porque encontré gente que quería hacer ese viaje, y yo solo no me podía costear ese viaje porque era caro, había que alquilar una avioneta para llegar, no había camino, forma de llegar. Desde un lugar, desde el Chaco paraguayo, desde el centro del Chaco, había que tomar un avión, como un flete, digamos, aéreo, y eso es lo que hicimos, y nos fuimos con Andrés e Iván, y estuvimos trabajando ahí. Yo hice la recopilación de plantas, junté mucho material, muchos datos, e hice posteriormente otros viajes en el 87, en el 2009, y tengo contactos con ellos, pero ese trabajo nunca terminé. Es
un tema pendiente que espero que me alcance la vida para terminarlo. Tengo todas las plantas identificadas y más o menos ordenado. Y para mí fue una experiencia muy importante, muy interesante, pero yo creo que fue para Andrés, digamos, que quería conocer esa parte de su mundo, de su vinculación con el país donde estaba viviendo, un hito importante, porque Andrés lo conozco desde entonces, desde el año 80, y su obra fue cambiando sucesivamente por la acumulación de experiencias distintas. Si bien él trabajó con ese grupo indígena, él posteriormente no tuvo prácticamente contacto con otros grupos indígenas. Conoció ya a gente de otro estatus, digamos, o de otras circunstancias. Por ejemplo, se interesó por la arqueología, los pueblos originarios de la Argentina, por los inmigrantes, y digamos que todas esas facetas que él fue conociendo, fue incorporando en su obra. Es completamente diferente lo que él pintó inmediatamente después que volvió de este grupo indígena de Paraguay, que son los Manjui. Hay un cuadro que él me regaló inmediatamente luego de su regreso, que para mí es la mejor pintura que hizo. Y esa pintura yo la voy a donar al Museo Etnográfico de Asunción, porque es casi como una pintura, se ve que estaba en un estado celestial y parece algo del frangélico o de tan luminoso y tenue que es. Poco después él empezó a pintar esas imágenes de otra forma. A los perros los vio como fieras, digamos, a todo el contraste en la vida de la ciudad y del mundo civilizado con esa gente, vio con una hostilidad muy grande. Y después él fue cambiando absolutamente con las pinturas que hizo ya en la escuela Pueyrredón, que fue luego, y después fue a la Cárcova, que ya fueron otros lenguajes que estaban ya sedimentándose uno encima del otro, y él buscó su camino y encontró, creo que finalmente, cuando pudo unir la tierra de sus ancestros con lo indígena, ¿no? Con lo que vio los indígenas. Pero fue importante para él ese encuentro y esa búsqueda. Primero, por conocer lo que era, porque era un ambiente único. Muy poca gente vio, puedo asegurarles, lo que él vio ahí en esas circunstancias. Muy poca, porque era un pueblo muy aislado que prácticamente no hablaba ni guaraní ni castellano. Era muy difícil entenderse con ellos. Cuando yo volví en 2009, 2010, pienso este invierno volver a visitarlos. Yo ya encontré una sociedad marcadamente distinta. El contacto, la absorción del español, del camino, de las estancias que fueron creándose ahí, fue otra cosa. Es conocido que Paraguay es un lugar donde los inversores van últimamente, ganaderos de Uruguay, de Argentina, de Alemania, de Francia, y compran esas tierras que nosotros vimos como un mundo verde desde arriba. Eso ahora está todo devastado. Es una cosa impresionante realmente. Es increíble en lo que se convirtió eso. Y yo creo que va a terminar siendo como una especie de páramo, como es acá el Chaco salteño o el Chaco de la provincia de Chaco, ¿no? Pero lo que nosotros vimos fue bosque prístino. Fue una cosa muy impresionante, y eso yo lo guardo como algo único, que uno no puede, que es irrepetible, uno no puede contar a otra persona. Eso es de uno. Ahora, bueno, es interesante. Esta es la síntesis, Andrés, que puedo hacer un poco para... Yo no te la pedí, pero no importa, está fantástico, porque la gente toma otra visión de los temas. Mucho más grande de la que inclusive yo, que te conozco,
tenía, ¿no? Bueno, Además de que algún día... pastor de familia, entonces tiene otra perspectiva, ¿viste? Me vio de tan pibe, hoy la gente me ve... Un día de estos tenemos que mostrar esos frangélicos. Sí, claro que no. Vamos a ver si él tiene la foto, Sí. tiene foto del material que él le retocó bastante. No, vos sabés que en esto de la pandemia, cuando hice estos trabajos de escritos y qué sé yo, se me ocurre hacer esto que estamos haciendo acá ahora en la radio por escrito, ¿no? Entonces lo puse a trabajar a Pastor para que le diga, haceme una visión general. Como biólogo, no te pido como crítico, ahora lo estaba haciendo como crítico. Como biólogo, les digo, pero dame un perfil. Yo podría hablar, pero no es lo mismo, me interesa. Así juntamos las fotografías, los trabajos y hacemos un trabajo en común que en cierta medida no lo cerramos. Y siempre me pone un pretexto, hoy lo traje a la radio por suerte y por lo menos nos queda esto, porque dudo que lo escriba, pero... No, yo tengo el plan porque me interesa mucho lo que Andrés me propuso. Lo que pasa es que estoy con muchos compromisos previos que quiero terminar, digamos. Yo pienso que para cerca de finales de año me voy a poder dedicar a lo que Andrés me propuso ahora, lo que me propuso él, pero no como una cosa tan extraordinaria porque él tiene preparado ese material que yo lo he visto, que es una síntesis de su obra que hizo durante la pandemia, pero es muy de él, porque yo no entro en todas esas etapas posteriores. Yo preferiría circunscribir a lo que fue ese pequeño lapso y con esa gente que yo conocí y analizar eso, cómo a él le influyó, porque llamativamente, no quiero que Andrés lo tome mal, pero a mí me gusta más esa etapa de él que el resto. Y él desaprovecha. A mí soy un poco como su padre. Un día recuerdo que su padre lo visité, él era soltero todavía, imagínense los años que hace de esto. Ahora sí, en el año 82. Ahora me estoy arrepentiendo de haberte invitado. Me invitaron a un asado a la casa de ellos en Ciudadela y Andrés me llevó en un pequeño altillo que tenían en la casa al fondo y fuimos a ver las pinturas que tenía ahí. Y tenía varias cosas, entre las cosas que tenía y que me mostró, y bueno, yo siempre le dije lo que me parecían las cosas. Tenía un Cristo que estaba fumando, pintada algo horrible, pero le dije, ¿por qué pintas estas cosas horribles? Digo, esto es tan feo, no vas a tener ningún éxito, no vas a vender. Y el padre, que era un señor trabajador, un obrero, un señor que sabía que había que ganarse la vida y estaba preocupado por el hijo artista sin futuro. Y después tenía otros cuadros ahí que eran unas frutas, unas naturalezas muertas y parecían fotografía. Y yo le dije, esto es lo que tenés que hacer. Tenía un malbón pintado y al fondo no sé qué cosa. Yo dije, mira qué cosa hermosa, esto tenés que hacer para vender. Es lo que yo te digo, Andrés, todo el tiempo, que esto se puso su padre a sermonearle y a retarle, porque él tiene, imagínense, él trabajó con dibujo de planta que era de una precisión extraordinaria, que las botánicas le decían, no, este pétalo tiene que ser un poco más grande, este polen tiene que notarse así, no, porque la raíz está muy gorda, esta planta no da raíces así, tiene que ser más así. Era un lío, y además eran grandes dibujantes las profesoras que tenía él, que se fijaban en esas cosas que había que hacer con lupa. Y bueno, entonces él dibujaba muy bien y pintaba muy bien las plantas. Eso le sirvió después para otra etapa de él, que pintó paisajes de acá del Puerto Madero, a pedido también, una hermosura. Es decir, que Andrés realmente... Sí, hay uno grande puede pintar como si fuese, no sé, Goya, como si fuese un pintor del Renacimiento, como hacer otro tipo de cosas, porque es un notable dibujante y pintor de escuela, ¿no? Yo vi un cuadro grande que tenés de Puerto Madero que es hermoso.
Sí, sí, sí. O sea, es una foto. Porque las plantas las foto, dibuja sí, así como son. Él sabe dibujar plantas. Vos fíjate, ¿no? Él dijo 50 años, yo 45, dedicado a la investigación del símbolo, de la relación de la imagen originaria. Y le gusta que yo termine sacando la realidad visual nada más, ¿viste? Pero bueno, es así, es parte del misterio. Está hecho eso, no reniego, al contrario. No, lo que pasa es que él no pintó, no fue una copia. A partir de ahí él sacó mucha cosa artística. Ahí detrás de eso, esos grupos de mujeres dando vueltas, rondas, Ahora, todo eso. Después seguimos, pero me interesa más que profundicemos en ¿Ves que cuando yo me meto con la pintura, vos te enojás? Y yo te digo que de la pintura no quiero opinar. No. Quiero hablar de esa experiencia con los indígenas en ese trabajo te estoy que me siguiendo y propones. fielmente, pero me interesa. El otro día fue muy interesante porque Pastor hizo una investigación de cuántos años con los macá. Los macá son una población guaranítica que se relacionó. No es guaranítica. No es guaranítica, es del Chaco. Sí. Y son muy parientes con los huichí. Hablan un idioma parecido, de la familia lingüística mataco-mataguayo. Sí. Y están ubicados en el jardín botánico. Y ahí los llevaron, los dejaron, como que hicieron una pequeña villa. Ahora me dice que hay una les dieron otras tierras, pero por ahí cerca nomás también, del vecindario. Y él investigó casi toda su carrera sobre ese tema, pero ahora estabas incursionando en lo que era la guerra con Bolivia. Y es interesante, ahí ves la visión por el petróleo de los dos países y cómo queda en el medio las poblaciones indígenas, y nadie tomó conciencia real de ese proceso. Esa investigación me interesaría que nos comentes algo, que la mayoría de la gente no tiene ni idea ni de qué fue esa guerra, sí, ni el rebote que tuvo en la situación que te estás encontrando ahora, en los estudios que estás haciendo, con todas las poblaciones originarias. Claro. Yo nunca quise dedicarme a la historia porque es una especialidad de otra gente, ¿no? Pero siempre para tratar de entender cada grupo indígena que estudié, los huichí y la de mis alumnos, porque dirigí 9 tesis doctorales, ¿no? Y una de licenciatura, y en cada tema fue distinto, fue el noroeste, las yungas, Misiones, y yo tenía que meterme en el tema de mis alumnos y acompañarle inclusive en sus trabajos de campo. Y nunca quise meterme mucho en la historia, pero había que conocer la historia para entender cómo esa sociedad que uno está estudiando vive, cambia y cambió en su relación con el mundo. Bueno, la cosa es que yo empecé prácticamente desde los años 70 visitando en las afueras de Asunción a los indígenas macá. Y decidí estudiar su etnobotánica, es decir, las plantas que ellos usaron y conocieron cuando vivían en el Chaco. Bueno, esa investigación hice desde el año 83, desde el año 73, fueron mis primeras entrevistas, y solo la parte botánica y los cuentos trabajé desde el año 73 y empecé a publicar. Publiqué 5 trabajos o 6 trabajos y la colección de cuentos se publicó en una colección de narrativas de indígenas de América en inglés, editado por Wilber y Simono, 2 profesores de la universidad, y fueron publicados por la Universidad de California. Eso está publicado en inglés, son 40 cuentos que yo recopilé, mitos, digamos, ¿no? O narrativas. Bueno, yo con eso cerré a mediados de los 80 mi vínculo con los macá y empecé a trabajar con otros grupos indígenas. Pero cada vez que voy a Paraguay yo paso y los visito, los visitabas. Hasta que en el año 2010, en una de las visitas, el cacique general, yo estaba de año sabático en Paraguay, me pide que escriba un libro sobre ellos. De todo lo que vos juntaste, de los que conociste, porque sobre nosotros no hay ningún libro, me dijo. Yo, la verdad que me sentí totalmente acorralado, una persona
un grupo de gente a la que yo quería tanto y la que me dio tanta hospitalidad, me sentí con la obligación y el deber de hacerles. Y empecé en el año 2010 ese trabajo conjuntamente con otros proyectos pendientes. Esto me vino de arriba, pero nunca pensé que este trabajo iba a ser tan complicado, que me cuesta mucho terminarlo. Porque los indígenas están frente a Asunción. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué están ahí? Porque les sacaron todas sus tierras, los corrieron de su lugar, donde estaban cerca del estero Patiño, en el Pilcomayo medio aproximadamente. Una vez que terminó la guerra, en 1935, los trajeron ahí frente a Asunción, y ahí están como una barriada miserable viviendo ahí, y en todos los que fueron sus territorios hay estancias, hay grandes estancias casi en todos los lugares, algunos poblados, algunos destacamentos militares, algunos pueblos, pero ellos perdieron todo eso. Y hoy día yo me puse a preguntarles su historia, no saben nada de nada. Entonces yo me puse a buscar la documentación para estudiar la protohistoria de ellos, lo que se sabe de ellos desde que llegaron al Chaco en los documentos del siglo XVI y XVII, porque parece que vinieron de Bolivia, entraron por el noroeste, un larguísimo itinerario. Esa parte ya la terminé. Pero tiene la etapa de la Guerra del Chaco, que es la que estoy escribiendo ahora, que es la que más me cuesta, ¿no? Y bueno, la Guerra del Chaco duró 4 años, pero la invasión boliviana en el Chaco fue ya desde comienzos del siglo. Desde 1905 ellos fueron entrando por el Pilcomayo y la cuestión es que querían ocupar el Chaco. Paraguay era un país muy despoblado que había tenido la guerra de la Triple Alianza. Ellos no pensaron que Paraguay se iba a defender. Y Paraguay se defendió en una disparidad de condiciones extraordinarias. Extraordinarias en el sentido de su pobreza, de la limitación. Era una población de 600.000 habitantes nomás, Paraguay. Mi padre estuvo en la guerra, mis tíos, mis parientes, también en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Así que bueno, yo me sentí un compromiso muy grande también por contar cómo fue cómo la guerra influyó en todo esto y en la vida de los indígenas y cuáles fueron los intereses que hubo en esa guerra. Un poco eso es lo que le estuve contando a Andrés. Ese es mi proyecto actual, que por suerte luego, desde 2010 a 2024, lo estoy terminando. Gracias a Dios. Vamos a ir a un intermedio musical y al regreso continuamos verdaderamente calladitos porque es para no perder una palabra. Primero te digo porque es un tema que no se frecuenta para nada. Es un tema muy poco frecuentado y quiero que esto quede como un documento. Quiero que quede como un documento porque lo vamos a subir a los medios para que no haya sido en vano todo ese trabajo, porque si no después terminan tal cual lo que le decías de nosotros no hay nada, para que no pase eso. Ya lo hicimos con La Boca, ya lo hicimos con otros, y ahora lo estamos haciendo con este tema que es muy, muy poco frecuentado. Así como siempre, Tere, allí en la cabina, porque no sé si usted sabe que tenemos en la cabina una operadora de primer agua, y ella pertenece también a uno de esos pueblos con historia milenaria. Ella es ecuatoriana. Y es milenaria en la historia de ellos también. Así que por favor, Tere, cuando quieras, un intermedio musical. Y bueno, continuamos porque no es cuestión de perder mucho tiempo.
Y ahora sí, Andrés, la pregunta que quieras hacer, No, vos sabés continúa con esto, porque yo creo verdaderamente... que se logró un clima que es muy interesante, más allá de yo como chiste, y lo quiero y lo conozco, las incursiones que pueda hacer en arte lo descolocan, pero no importa, yo lo quiero igual. Ahora, es tan importante lo que viene trabajando Pastor y hace tanto tiempo, y con esto que hablábamos de formar a tanta gente, que no es tan fácil, y más en este campo que hay tantos egos, porque no solamente en el arte hay egos, en todas las disciplinas hay egos. Entonces, dar lo mejor, saber orientar a gente joven, ordenarlos, darles posibilidades para que reconozcan bibliografía, y tener un maestro como Pastor en ese sentido es extraordinario. Por eso hablaba de una misión muy importante que fueron sus becarios, ¿no? De coordinar las becas de estos muchachos que han investigado en función al trabajo que ha orientado Pastor. Entonces, en ese sentido me gustaría que nos hables de este trabajo tuyo con relación a esto que casi es, incursiona también lo pedagógico, porque los orientás, le das bibliografía, le decís cómo trabajar no solamente en la biblioteca o en los institutos, sino también en el campo, el trabajo de campo, cómo se hace un trabajo de campo. Así que en este sentido la gente no tiene ni idea del trabajo de la investigación de campo tampoco. Así que... Y bueno, es lo que comenté de entrada, que cuando yo terminé la carrera de biología en la Universidad Nacional de Asunción, que es un país en donde el idioma guaraní es oficial, donde prácticamente somos todos bilingües y estamos en convivencia con el folclore, sobre todo yo que nací en el interior, viví el folclore, viví en esas condiciones y desde luego que absorbí toda la cultura popular paraguaya. Bueno, cuando terminé la carrera, resulta que no había esta materia en Paraguay y fui averiguando, no encontraba ningún texto, ningún manual donde estudiar la etnobiología ni la etnobotánica. Solo en México había algunos manuales. Solamente había en México algunos manuales y algún material, digamos, de lectura y de formación. No había ninguna materia vinculada con esta orientación en las universidades de Argentina, ni nadie trabajaba. Bueno, así las cosas, tardó bastante tiempo hasta que yo pude lograr que se creara una materia de etnobiología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires, y esa materia la di desde el año 1994 hasta 2016, y ahora por suerte una discípula mía sigue eso. A mis cursos vinieron muchísimos alumnos, y esos alumnos, digamos, como que cuando terminaron sus tesis o sus trabajos, fueron formando otros discípulos. Han dirigido ya becarios, tesis, y el grupo de gente que investiga la temática es bastante numerosa. Yo puedo decir que actualmente, gracias al trabajo de mis alumnos y de la formación de gente, tenemos gente en el nordeste, en Misiones, en Corrientes, en Salta, en Jujuy, en el sur, alumnos míos que han hecho tesis sobre los Pilagá, sobre los Tobas en la Universidad de Córdoba, y se están dando los cursos. Es decir que yo estoy muy contento porque hay continuidad con mi trabajo. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando empezaba es si lo que yo hacía se iba a atesorar, si iba a tener una continuidad o se iba a perder como tantas cosas en la cultura universitaria, digamos, en la cultura argentina. Bueno, por suerte conseguimos muchas becas del CONICET. Todos los chicos estos que han hecho tesis han tenido becas del CONICET o han tenido algún tipo de
de beca de universidades y pudieron hacer sus trabajos, sus tesis, y hoy son investigadores, la mayoría de ellos, o son docentes. Digamos, en ese sentido estoy muy satisfecho. Hemos tenido programas de investigación, hemos publicado libros, tenemos una recopilación muy grande de lo que es la cultura popular en varios sectores de Argentina, de Paraguay, de países limítrofes. Y mis alumnos ya forman otros y eso se expande de una forma muy grande, digamos, ¿no? Y ahora, en función, vamos a lo esencial, que es la gente. ¿Cómo viste en estos 50 años el proceso con las comunidades? ¿Cómo fue dándose desde tu trabajo, pero también desde el conocimiento de la propia cultura? Si esas bibliotecas vivientes, que son los ancianos, fueron dejando en cierta medida semillas, o ves que cada vez ese conocimiento perenne en cierta medida del Chaco se va perdiendo. Y eso varía mucho de acuerdo a los lugares. Yo ahora quiero ver, por ejemplo, el caso de los Manjuy, que vos conociste y que yo conocí. Cuando fui en 2010, yo pude notar que buena parte de la población vivía en Mariscal Estigarribia, que es un pueblo grande, ya una pequeña ciudad, y los chicos manjuís estaban viviendo cerca de una comunidad chiriguana de guaraní hablantes. Y los niños manjuí estaban hablando ya en guaraní prácticamente. La impresión que tengo es que ellos están perdiendo su lengua. Y una vez que los indígenas pierden su lengua, pierden todo. La lengua es el elemento que cohesiona, que une. Y eso es lo extraordinario de los macá. Que los macá desde fines de los años 30 viven frente a Asunción, pero prácticamente no saben hablar ni en castellano ni en guaraní. Prácticamente muy poco es la gente que sabe hablar estos idiomas. Ellos constituyen una unidad, una especie diríamos como una especie de coraza que es su lengua para mantener su identidad. ¿No? Y en esto que siempre hablamos, en algunas del medio, y en ¿qué relación ves entre esto que vos experimentaste? De que ese monte nativo, intacto que encontramos nosotros, a este desmonte, ¿qué pasa con su medio, con su hábitat, con su visión, al ya no tener sus árboles, sus plantas? En Paraguay relativamente la gente todavía mantiene en las áreas rurales, en el interior, su cultura más o menos tradicional, más o menos digamos, ¿no? Salvo que vayan a trabajar en las periferias de una ciudad o de un pueblo o vayan como a trabajar a una estancia o formen parte de alguna misión. Pero varía muchísimo la condición de los pueblos, según el lugar en donde esté y con quién se vincula. Pero lo que yo puedo notar es que las nuevas generaciones están cambiando completamente, y los Tobas y los Huichí del oeste de Formosa, que es el otro grupo al que yo voy desde hace 40 años y que es el grupo que más persistentemente yo trabajé, mantienen su lengua. Eso es positivo, mantienen su lengua, pero digamos que su vínculo con el ambiente y con el trabajo cambió totalmente con estos planes gubernamentales. Ya los chicos no pescan, no cazan, están prendidos a la televisión todo el santo día, llegó la electricidad, les pusieron WhatsApp en todos lados, entonces ellos están continuamente en contacto. Los jóvenes se dedican, yo estuve haciendo la recopilación de los juegos tradicionales. Los niños ya no juegan los juegos tradicionales. Lo que yo veía hace 30 o 40 años que jugaban todos los días, eso desapareció. ¿Cómo era que se llamaba el hockey chaqueño? No, eso no se ve. Eso prohibieron los misioneros ya, en la década de 1930. Eso no se vio nunca. Coméntalo. Comenta el juego, ¿cómo es? Sí, ese es un juego muy difundido acá entre las etnias del Chaco, que es como una especie de hockey, que en realidad hay coincidencia con el hockey que se juega también en las praderas de Norteamérica. Es un juego que se juega con una pelota de madera, se batea y tiene sus reglas.
Eso se jugaba muchísimo entre las etnias del Chaco y acá también en La Pampa, creo que también. Eso se jugaba en el Chaco hasta los años 30 más o menos, ahora ya no se juega. Yo hice una vez, entusiasmé a la gente para volver a jugar en los años 80, pero se hicieron una serie de ensayos, se jugó y nunca más se volvió a jugar porque protestaron mucho los misioneros, los religiosos, y fue muy conflictivo. Tengo fotos de eso sí, y fue muy interesante. Pastor, hay otra pregunta que me interesa que por ahí que la gente, no sé si se está haciendo, pero a mí me interesa que lo desarrolles. Es la diferencia que puede haber entre el mito que vos te encontrás cuando tenés un informante y le haces la pregunta de sus rituales, de su búsqueda, de su, en cierta medida, cosmogonía. ¿Hasta dónde es mito? ¿Qué diferencia haces con la historia? ¿Y qué planteo haces con esto que vos desarrollás también, que es el proceso creativo en la narración? O sea, ¿cuánto hay de lo personal? ¿Cuánto hay de los ancianos que le transmitieron la información del mito? ¿Y qué pasa con relación a esa mezcla que puede haber entre la creatividad, el mito oral y la historia, que puede ser ya transformada en esto de la guerra del Chaco? ¿Hasta dónde una cosa y la otra? ¿Cómo ustedes que entran a preguntar y a tratar de buscar información sobre ese tema, podés dilucidar dónde está la parte del mito, dónde está la parte de la historia y dónde está la creatividad o la imaginación de esa persona? Bueno, gran parte de esas narrativas se fueron perdiendo, o fueron transformadas, o se cuentan de una forma reducida, sin detalles. Ya los jóvenes no se interesan tanto porque son palabras antiguas, no conocen las palabras de esos textos antiguos, pero yo creo que la esencia de muchos de esos mitos, de esas historias, conviven y se transmiten de alguna forma entre la gente, sobre todo en conceptos sobre salud, sobre la muerte, sobre el nacimiento. Digamos que esos mitos son los que evidentemente armaron la trabazón del pensamiento, del comportamiento, de la actitud de la gente. Por ahí ya no pueden contar las narraciones con sus detalles, pero la esencia creo que les quedó. El arquetipo, sí, lo que nosotros hablamos de arquetipo. Sí, que queda la esencia que se fue transmitiendo seguramente en la convivencia diaria. Entonces la gente sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacer, ¿no? Porque aparecen temores, que alguna abuela dice, no, eso te pasó por tal cosa, porque te mojaste con esto, no, porque, en fin, ese tipo de normativas siguen hasta ahora, ¿no? La mezquindad, la avaricia, la codicia, todo eso está muy sancionado. Y el incesto, en fin, toda una serie de cosas, todas esas normativas vienen por los relatos tradicionales, que tienen datos ejemplificadores de comportamiento, que por ahí ya no te cuentan, pero eso quedó, claro. Digamos, no sé, los pilares de todo eso, ¿no? Porque me interesaba esto que estuviste comentando. Suponete, para la visión y la cosmogonía de un indígena, ver un avión bombardeando y prendiendo fuego es una imagen del apocalipsis. Entonces, ¿qué traducción haces por analogía de un pájaro que lanza fuego y cómo eso asociarlo a la mitología perenne, a la mitología de toda su vida, ¿no? Vamos a esperar al regreso del intermedio musical. Interesantísima, estamos teniendo una audiencia muy importante, así que bueno, por favor, Tere, un intermedio musical.
Ahora sí, ya estamos entrando al último bloque de este programa. Verdaderamente estoy callado porque es tan interesante, es un tema tan poco frecuentado, un tema que nos han informado tan poquito, porque de este tema en los libros que hemos estudiado es una página nada más. Una página y ahí termina y ya vamos a la conquista de América. No se habla, todo esto no existe, no existió. O sea, para los libros de la historia, desgraciadamente no existió. Y ahora sí, retomamos la pregunta y les digo, nos quedan escasamente 8 minutos. Bueno. Y estamos cerrando este programa que es verdaderamente un programa excepcional. De ahí que me ha dejado mudo. Estoy mudo porque no podemos perdernos una sola palabra. Adelante, Andrés. No, y te preguntaba esto, Pastor, de estas influencias que pudo haber tenido esta gente originaria en la nueva imagen y la tecnología que golpea, ¿no? Cómo puede ser traducida, ¿no? Porque mira, se presta justo para una visión lo que te puedo decir es que absolutamente todo lo que, prácticamente desde la época de la conquista, de todo lo que llegó, se elaboró, se reelaboró y ellos tienen su propia creación. Pero los primeros documentos, ya ellos, fíjate vos que la cruz, por ejemplo, está totalmente metida entre los guaraníes y le pusieron nombre en guaraní, le pusieron nombre a la Virgen, todo lo van reelaborando, pero de acuerdo a su cultura. Pero a mí me interesa el juego que vos estudiás, funciona eso, desde las distintas analogías que hace. Ahí trabajan muy bien todo el proceso análogo y a mí me llama la atención que tengan tanta claridad para decir esto es cómo. Bueno, ya con la elección de un nombre, fíjate vos, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, como la gente en las culturas populares, no solamente en la cultura indígena. Yo, por ejemplo, siempre pensé que, voy a dar un ejemplo para que se entienda, ¿no? Cuando yo era niño conocía mucho determinadas plantas que teníamos en el jardín, en mis vecinos, mis tías, todo eso. Y había una planta muy olorosa que se llamaba payolí, que es guaranizado, payolí. Incluso forma parte de poesías. Es una planta muy aromática que se usaba cuando yo era niño para poner en los baúles, en los arcones, o para poner en el agua remojada para luego del lavado de ropa como si fuese un perfumante. Eso en el interior de Paraguay, donde teníamos pozo, mis tías. Yo tenía tías que trabajaban de lavandera, gente muy pobre. No es la ruda, ¿o sí? No es la ruda, es el payolí, que es otra planta. Bueno, yo siempre pensé que era una planta que tenía su nombre en guaraní, porque todo el mundo hablaba y te decía payolí, hablando en guaraní como si tal cosa. Bueno, pasó el tiempo, yo estudié en la universidad y un buen día me encuentro con que el payolí famoso era la planta del patchouli, de la famosa planta el perfume, del perfume de la India, una planta originaria de la India, que en Paraguay se cultivaba, que no da flores, que ni da fruto, se multiplica solo por ramas, claro, y que está difundida entre la gente, y eso está incorporado en la cultura popular, para la medicina, para esto. ¿Cómo llegó eso? Probablemente llegó con los negros, claro, desde Macao a Brasil, y de Brasil, que esta planta forma parte de la gente esclava para su macumba y sus cosas, llega a Paraguay. Todo el itinerario de una planta, te estoy contando cómo es. Y yo que pensaba que era una palabra en guaraní. Me pasó lo mismo con una planta que ni en España se llama, ya se usa esa palabra que no me acuerdo ahora cómo se le dice. En España se vende para dar color a la comida, es como el azafrán. En Paraguay se vende como medicina folclórica en los mercados de Asunción, para poner como medicamento, y se le dice arazó. Arazó. El arazó para mí era como unos gajitos así,
que en polvo, como si fuese la manzanilla, se vendía, el arazó. Tiempo después me entero que viene de la palabra que habrá llegado con los conquistadores del sur de España, alazor. El alazor, que es una planta como condimento de la comida, como el condimento de la comida que se usaba en esa época, y para colorar también telas, cuadros o lo que sea que se usaba en la pintura de la época, para las iglesias, para todo eso, ¿no? Ahora se me fue el nombre. Pero ahí utilizan una analogía adaptándola, o se transforma el nombre se que transforma tenía. el uso, todo se va transformando, pero el nombre se convierte en una adopción refonolizada como préstamo cultural, pero a tal punto está adoptado en la cultura popular Que es propia. que ya es propio, se convierte en propio. Igual que la caña de Castilla, que tiene nombre. La caña de Castilla, esa caña que crece acá cerca de las vías, es una planta española que viene de Europa, del Mediterráneo, que llegó tempranamente con los españoles y se asilvestró y tiene nombre en todas las... El falso café, ¿es? No. No, el falso café es nativo de acá. Pero esa planta que florece, que da ese penacho así, florece, pero no da semillas y no se puede, claro, también no se puede. O sea que vio que interesante es la etnobotánica, cómo podemos seguir con algunas plantas el trayecto de la cultura. O al revés. De las plantas de América que llegaron a Europa. El tomate, el maíz. Imagínense lo que era la polenta. La polenta era una comida incomible, se hacía de cebada en la Roma antigua. Llega la polenta a Europa, se le pone cebolla, se le pone salsa de tomate, el tomate es de América, los ajíes, todos los ajíes, pimentones y demás cosas, todos los pimientos son de América exclusivamente, el género Capsicum es de América. ¿Cómo cambió la polenta? Y con la papa, ni hablar cuando llegó a Europa. Revolucionó toda la cocina. El maíz, que no lo querían comer. El maíz no lo querían comer y no quieren comer la papa ahora. Tampoco. No, la papa hoy día sí está totalmente adaptada. Sí. Pero el maíz sigue siendo rechazado. Le dan a los chanchos. Y le decían grano turco. Sí. Claro. Para que no se asociara como que llegaba con a el trigo. Y el trigo acá pero fue maravillosamente pero no me contestaste lo de las analogías. Bueno, no, te llevé hacia donde yo quería, evidentemente. Sí. No sé ¿cómo era tu pregunta? Yo estoy analizando, a mí me gusta mucho todo el vuelo poético que tiene, ni hablar el guaraní, pero estas traducciones que se hacen de antropólogos e informantes por toda la parte mitológica, que permanentemente al blanco le están buscando una asociación, una analogía para que el blanco pueda entender lo que el originario siente, piensa o vive. Entonces ahí se da una cantidad de analogías como esta que yo te decía, de un bombardeo en una comunidad moroyoré o huichí. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo lo ven eso? Como dragones, como referencias de vuelos de pájaros metálicos, ¿entendés? Cosas que... Se reinterpreta todo, evidentemente con figuras. Hoy día no sé cómo será con la llegada de lo que estabas hablando del Internet. De Internet, de todo eso, cómo será y a cuál punto será. Pero recuerdo que en mis primeras campañas con los lenguas, cuando trabajaba con los lenguas, mi primer libro, esto será en el año 76-77, me explicaba mi informante cómo era una figura monstruosa. Me describía con formas. Se acabó el tiempo. No, cerralo. Bueno, sí. Y te cuento esta cosa final. Entonces me hablaba de una especie de viborón que salía del agua, que esto y que lo otro. Y una tarde que yo llevé un té chino, té ornaments se llama, que tiene en el sobrecito inglés un dragón, me dijo, ahí está lo que te explicaba. Acá está, me pidió, esto es, así era. Y era un arquetipo. Verdaderamente da para algún programa bueno, por más. Eso está ahora viviendo más tiempo en Asunción que acá, así que me interesó que hablara con nosotros
y para mí bueno, es un placer escucharlo y bueno, traerlo acá a tu comunidad. Y así estamos cerrando este programa, el primer programa en vivo del 2024, y me estoy despidiendo hasta el próximo sábado. Muchas gracias, profesor, muchas gracias por esta lección extraordinaria que hemos tenido y este tema tan poco frecuentado y que es tan nuestro y nos hemos olvidado. Hasta el próximo sábado. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.